Lo que se tiene en pantalla es el diagrama unifilar de un complejo industrial. Todos los dispositivos que aquí intervienen previamente tienen que haber sido basados en un cuadro de cargas del complejo industrial. Un cuadro de cargas que fue suministrado por el usuario. Por ejemplo, un cuadro de cargas que se distribuye por etapas, cuyas etapas son sótano, donde se tiene una serie de elementos eléctricos que intervienen como cargas de sótano. Tenemos el otro nivel, el primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Todos ellos, ¿no?, calculando la máxima demanda para disponer de qué dispositivos y qué capacidad van a intervenir en el diseño de nuestro sistema eléctrico. Vamos a hacer una breve descripción de las áreas que intervienen en el diseño. Nuestra fuente de alimentación viene por parte de la concesionaria, una concesionaria en media tensión, una entrega en la barra de 10 kV, barra o punto de entrega, que podría ser el PMI, ¿cierto?, de 10 kVA, el cual, si entramos todavía en media tensión pero aguas abajo, tenemos la subestación del cliente. Después de la subestación entrante tenemos un elemento principal, que es el tablero general, de donde van a ir distribuidas nuestras cargas trifásicas y las cargas monofásicas. Entonces, teniendo un cálculo aproximado de los dispositivos que van a intervenir en el diseño, vamos a describir cada una de ellas, empezando por el principal, que viene a ser una subestación. El elemento principal en una subestación viene a ser el transformador, en este caso el transformador trifásico. ¿No?, con valores nominales en voltaje, por ejemplo, en el primario de 10 kV y en el secundario 0.38 kV, y una potencia aparente nominal de 630 kVA, y datos necesarios e importantes que van a intervenir en el flujo de carga, como son las impedancias, tanto positiva, negativa y cero. Otra viene a ser el tipo de conexionado. En el primario, delta; en el secundario, y con neutro sólidamente aterrado. Y con estos datos básicos podemos nosotros estar diseñando nuestro sistema eléctrico. La siguiente vendría a ser el cable principal, que une tanto la subestación con el tablero general. Estamos en el lado de baja tensión ya. Tenemos un cable de tipo reticulado N2XOH de una sección de 150 milímetros cuadrados, ¿no? Tenemos dos conductores por fase. También se necesitan datos como la impedancia, las impedancias positivas, negativas y ceros, la configuración de nuestro cable, la configuración que vienen a ser 2 ternas, o mejor dicho 6 cables unipolares, y el cable neutro, un cable neutro como cable auxiliar, que es la medición recomendable por etapa. Nos dice que tiene que ser la sección del cable de fase, en este caso de 150, para que pueda operar nuestro flujo de carga. Y también otro dato principal, que viene a ser la capacidad o la ampacidad del cable seleccionado. Tiene una ampacidad o una capacidad de 928 amperios de conducción, y el sistema lo derratea a un valor menor, que es de 873, por medidas de seguridad, y está operando a 525 como corriente promedio. Y acá hay una pestaña interesante, ¿no?, que es la
medida por fase que nos recomiende TAP. Nos pone una opción principal y una segunda opción. Para este caso se optó por la primera opción, ¿no es cierto? Tenemos dos ternas de 150, según lo que estamos viendo anteriormente. Pero esta decisión va a depender mucho del proyectista uno y del factor económico otro. Bueno, una vez teniendo estos datos, vamos a pasar estas van conectadas a un tablero general o la barra del cliente. La barra del cliente, ¿no es cierto? Que tenemos datos por fase. Son las fases A, B, C. ¿No es cierto? Cuyo valor nos dice operativos sería de 220 voltios. 220 voltios. Tenemos las barras A, B, C, o a las fases ABC y el cable neutro, obviamente. Es una vara que está operando a 380 voltios. Recordamos que esta viene a ser en el lado de baja del transformador en estrella, ¿no? Acá tenemos anclados las cargas trifásicas y las cargas monofásicas. Las cargas trifásicas están anclados mediante un cable, ¿no es cierto? Un cable escogido adecuadamente. La carga monofásica igualmente están anclados a una barra de 220 monofásica. Pero para eso, lo que nos dice ETAP, tenemos que tener un adaptador de fase para poder conectar una barra trifásica con cables monofásicos. Entonces, mediante este dispositivo que viene a ser un adaptador de fases, le estamos diciendo que si tomamos un cable en la barra principal, el cable de fase A, que va a ir conectado a nuestro cable monofásico, ¿cierto? Entonces va a ir conectado a la fase A en el primer caso, que viene a ser la sección del sótano, ¿no es cierto? Mediante un cable monofásico del tipo NYE. Para el caso de las caras estamos usando un cable NYE, ¿no? Este cable NYE, a diferencia del cable principal, soporta menos temperatura. El cable de polietileno reticulado soporta una temperatura de 90 grados y en este caso el cable NYE soporta una temperatura de 70 grados, valor nominal. Así, de la misma forma, hemos instalado los diferentes adaptadores de fase para poder conectar, en este caso, la fase B por un conductor hacia el primer piso y otra hacia el segundo piso con otro adaptador de fase y la siguiente al tercer piso con un adaptador de fase para tener conductores monofásicos y que puedan trabajar en 220. Una vez hecho el diseño aproximado de nuestro sistema desbalanceado, vamos a hacer el corrido del flujo de carga. Para eso nos vamos a trasladar, ¿no es cierto?, a los botones que tenemos en la parte superior en posición horizontal del ETAP, ¿no es cierto? Tenemos acá, por ejemplo, un flujo de carga, pero para cargas balanceadas, que el caso nuestro no lo es, sino es un flujo de carga desbalanceada, y nos vamos a este botón. A este botón, entonces, lo iluminamos y nos vamos a ver el caso de estudio, ¿no es cierto? Para tener cierta información de cómo va a ser las características de nuestro caso de estudio. Las cargas lo vamos a hacer en una categoría tipo diseño. Hay otras categorías que están definidas en las cargas, como normal y las siguientes que vienen abajo, pero en este caso son tipo diseño. Y no menos importante, pues, son las alertas. Las alertas tienen que ver con las caídas de tensión tanto en las varas como en los conductores, y también puede ser en la subestación. Tenemos alertas críticas que van a estar de un tono rojo y las alertas marginales que van a estar de un tono fucsia.
con pérdidas en el primer caso del 5, más o menos 5%, y en el segundo caso, ¿cómo se llama? Con pérdidas marginales de más o menos 2%. Tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es correr nuestro flujo de carga. Corremos nuestro flujo de carga para ver los parámetros que estamos buscando. Parámetros como corriente y tensión, las caídas de tensión de nuestras barras. Como estamos observando acá, ¿no es cierto? Tenemos las tensiones de línea en la parte de media tensión, que es de 10 kV por fase, la fase A, la fase B y la fase C. Y las corrientes respectivas, tanto en la de media tensión como en la de baja tensión. Pero nuestro análisis en este caso va con la de baja tensión. Tenemos acá las corrientes de fase, incluida el neutro. También en la parte de las cargas tenemos las corrientes de las cargas trifásicas balanceadas y de las cargas monofásicas desbalanceadas en las fases A, B, C y nuevamente la A. A esto vemos de acá, para ponerle un poco de ¿cómo se llama? De observación, es que estamos visualizando la barra o el tablero general de un color fucsia, que viene a ser el color representativo de una caída de potencial marginal. Estamos para eso. Puede ser el efecto de las cargas, y también acá se puede visualizar en las barras donde están ancladas las cargas, están de color rojo con referencia a valores críticos. Una, que pueden ser por las cargas. Dos, el conductor de repente el seccionamiento no está adecuadamente seleccionado. Y tres, el transformador. Pero vamos a darle vamos a intentar vamos a subirle el tap al transformador, o mejor dicho, un factor de paso superior, que va a ser a 1.025, el 25% del valor de la tensión. Vamos a ver, le ponemos el paso 1 y vamos a correrlo nuevamente. Vamos a ver cómo responde nuestra barra o el tablero general del sistema. Vemos de que está operando de modo normal. El color ha cambiado, tanto en la barra principal y en las barras monofásicas, que ya no están de color rojo, sino de un color marginal. Entonces, con esto podemos dejarlo así. Seguramente se puede hacer mejores ajustes, pero en este caso lo vamos a dejar así. Pero ya sabemos cómo hacer los cambios respectivos. Podrían ser disminuyendo cargas o dimensionando de repente mejor los cables, pero en este caso los cables están adecuadamente dimensionados, ¿cierto? Entonces las cargas de repente podemos disminuirlos un poco, pero ya. Pero para esto estamos los valores, los parámetros que nos interesan es las corrientes que están interviniendo en los ramales, tanto en los ramales principales y en los ramales de derivación. Por ejemplo, acá tenemos, para las cargas trifásicas tenemos las corrientes por fases, ¿no es cierto? 3 corrientes por fases, aproximadamente a 300 amperios, pero con la corriente en el neutro cero, ya que para toda carga trifásica la suma de las corrientes por fase tendrían que ser igual a 0. Bueno, cumpliendo esa normativa a este caso. En cambio, en las corrientes monofásicas sí tenemos, tanto en la fase A tenemos un valor de casi 65 amperios, en las siguientes fases tenemos en la fase B 261 amperios, en la fase C tenemos 157 amperios y en la siguiente tenemos 195 amperios, lo que hace que el sistema se desbalancee y se esté viendo en el conductor principal, que es esta. Tenemos las corrientes por fase y la corriente neutra. La corriente neutra que conduce por el conductor neutro aproximadamente a un 72.6 amperios. Pero para esto, por ejemplo, nos preguntamos cómo se haría para obtener este valor
de corriente en el conductor neutro. Para eso de repente nos vamos a ayudar con una visualización específica. Vamos a visualizar no solamente corrientes, sino también con el ángulo de desfasaje de las corrientes por fase. Tenemos acá los respectivos ángulos. La visualización nos permite ver el desfasaje que tienen las corrientes para las corrientes unipolares, ¿no es cierto? Entonces acá hay los siguientes desfasajes, las corrientes por fase. Entonces, con estas corrientes por fase, sumando fasorialmente, seguramente vamos a conseguir la corriente representativa en el conductor principal. Esa sería la forma de hacer el cálculo de la corriente principal. Pero vamos a volver a visualizar para tener una pizarra más limpia sin el ángulo de desfasaje. Entonces ya sabemos cómo se puede hacer el cálculo de las corrientes difundales. Hasta acá llegamos.